Bueno, vamos a ver tejido óseo, que es parte también del tejido conjuntivo. Entonces, vamos a ver que el tejido óseo es un tejido conjuntivo que se caracteriza por la mineralización de su matriz, que produce un tejido muy duro, capaz de proporcionar sostén y protección. Nuestro Nuestro fortalecimiento, o sea, nuestro sostén, está por dentro y forrado de músculos y todo lo que conocemos, a diferencia de los, de los insectos, por ejemplo, que tienen una, su protección por fuera, ¿no? Tienen un exoesqueleto y nosotros tenemos nuestro esqueleto por dentro. Ajá. El mineral, que es el fosfato de calcio, es la forma de cristales de hidroxiapatita. Ujú. Ok. El tejido óseo sirve como sitio de almacenamiento de calcio y fosfato, desempeña un papel secundario importante en la regulación homeostática de los niveles de calcio en la sangre. La matriz ósea contiene sobre todo colágeno tipo 1 y 5, los cuatro grupos principales de proteínas no colágenas que se encuentran en la matriz ósea son los siguientes. Eh, la matriz ósea, como todo el tejido conectivo, también tiene colágeno. Este va a ser del tipo 1 y del tipo 5. Este colágeno lo que va a hacer es que nos va a ayudar a la osificación y también a nutrir las células óseas, ¿sale? Vamos a ver que las células óseas son como islas y tienen un sistema de irrigación y de sostén que participan de una forma, bueno, de como son este, lo que hace que este esqueleto, que estos huesos sean duros, ¿sale? Pero esta matriz ósea, estas células se tienen que alimentar. Ajá, no pueden estar ahí nada más o alimentarse con sangre, sino que tienen que tener ciertas proteínas que están a su alrededor para poder subsistir, ¿sale? Entonces vamos a ver que estas proteínas son los proteoglucanos, que van a estar siempre en el tejido conectivo, que contienen una proteína central con cantidades diversas de glucosaminoglucanos, hialurano, condroitin sulfato y queratan sulfato. Contribuyen a que el hueso ofrezca resistencia a la compresión. Fijan de los factores de crecimiento, pueden inhibir la mineralización. Glucoproteínas multiadhesivas, que intervienen en la adhesión de las células óseas, y las fibras colágenas a la sustancia fundamental mineralizada. Bueno, estos proteoglucanos dice que son hialurano, condroitin sulfato y queratan sulfato. Los huesos tienen que tener ciertas resistencias. Tienen que tener resistencia a la compresión, tienen que tener resistencia al peso, ajá. Tienen que tener al caminar, al sentarse, todos los movimientos que hacen los músculos deben de tener cierta resistencia, no pueden eh, estar um, como, ¿cómo les dijera? Este, Tienen que tener una forma y una consistencia que no sea rígido como el hierro, ni tampoco puede ser blando como, no como los músculos, sino como, este, no sé, como un gis, ¿no? Entonces, o como la madera, ¿sale? Entonces, eso no puede ser. Entonces, tienen que tener, por eso tienen cierta forma,
precisamente para ser aptos para estos movimientos. Aunque sí hay las articulaciones que soportan mucho peso y que están muy desprotegidas como las rodillas, pero estas proteínas les dan precisamente no esa, esa resistencia que tienen ante los problemas físicos como son la compresión y el estiramiento y cosas así, ¿sale? Entonces, estas proteínas también van a fijar los factores de crecimiento, ¿sale? Estos factores de crecimiento van a estar muy activos hasta los 18 o 21 años más o menos, y ya no pueden, y los tienen que inhibir, ¿sale? Precisamente para que los huesos ya no crezcan. Las personas, por ejemplo, que tienen gigantismo, estos factores de crecimiento y esta mineralización no está inhibida del todo, como por ejemplo en los huesos largos, que es lo que les siguen creciendo a estas personas que tienen este problema. Bueno, tal vez a nivel en las personas que no crecen, pues estos factores de crecimiento y esta mineralización están se inhiben antes de tiempo, ¿sale? Falta de alimentación, falta de nutrientes, genética, etcétera. El chiste es de que se inhiben antes de tiempo. Las glucoproteínas multiadhesivas que intervienen en la adhesión y además tienen que inhibir la mineralización porque los huesos llega un momento en que ya tampoco pueden crecer ni a lo ancho ni a lo largo. Se tiene que detener completamente este crecimiento. ¿Cuándo es que van a volver o que pueden ayudar o que pueden activarse nuevamente en caso de una fractura? Cuando hay una fractura, entonces estos factores se activan para que la fractura se pueda osificar nuevamente, para que esa línea, esa separación de los huesos quede arreglada, quede sanada, ¿sí? Estas glucoproteínas adhesivas intervienen en la adhesión de las células óseas y en las fibras de colágena a la sustancia fundamental mineralizada. Lo que va a pasar es que esta sustancia esta sustancia amorfa, esta sustancia que hay entre las células, precisamente se va a mineralizar. Quiere decir, es lo que se va a osificar. Es lo que se va a osificar para que podamos crecer y para que nuestro sistema óseo pueda ser resistente. La osteonectina sirve como adhesivo entre el colágeno y los cristales de hidroxiapatita. La podoplanina, que es producida exclusivamente por los osteocitos en respuesta al estrés mecánico. La proteína de la matriz de dentina, que es crítica para la mineralización de la matriz ósea. Y las cialoproteínas, como la osteopontina, que media la adhesión de las células, a la matriz ósea e inicia la formación de fosfato de calcio durante el proceso de mineralización. Las proteínas dependientes de vitamina K, como son osteoespecíficas, incluida la osteocalcina, que captura el calcio de la circulación y trae y estimula los osteoclastos en el remodelado óseo. La proteína S, que contribuye a la eliminación de las células que sufren apoptosis, y la proteína G, que participa en el desarrollo de las calcificaciones vasculares. Esta osteocalcina es muy importante porque va a participar en la formación primero se va a formar un coágulo entre los huesos en una fractura que se llama callo rojo, y sobre precisamente se va a remodelar el hueso. Este callo rojo se va a volver en un callo blanco. ¿Por qué? Pues porque tiene osteocalcina, y esto va a hacer que los osteoclastos se dirijan hacia este coágulo y lo empiecen a osificar, lo vayan remodelando, ¿sale? Y además, bueno, el calcio,
la, la, los factores de la coagulación, el primer factor precisamente para que empiece, para que se desarrolle, para que se active la cascada de coagulación, depende completamente del calcio. Los factores de crecimiento y citocinas, que son pequeñas proteínas reguladoras como el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de necrosis tumoral, el de la insulina, el factor de crecimiento transformante, los factores de crecimiento derivados de plaquetas, las proteínas morfogénicas óseas, la esclerostina, antagonista del BMP y de las interleucinas 1 y 6. Los miembros más singulares de este grupo son las proteínas morfogénicas óseas debido a que inducen la diferenciación de células mesenquimatosas en osteoblastos, las células formadoras de hueso. En la matriz ósea hay espacios llamados lagunas, cada una de las cuales contiene una célula ósea u osteocito. Las vamos a ver en un momento. El osteocito extiende una gran cantidad de vaginaciones en pequeños túneles llamados canículos que atraviesan la matriz mineralizada, conectando lagunas contiguas y permitiendo el contacto entre las evaginaciones de los osteocitos vecinos, formando una red continua de canalículos y lagunas. Uh-huh. Las células madre, las células mesenquimatosas, se van a convertir en osteoblastos, que son las células formadoras de hueso. Los osteoclastos vamos a ver más adelante que no son células, sí son células, o sea, tienen que tener un origen, un mismo origen, pero no son células precisamente de los huesos, ¿no? Pero los osteoblastos sí son los que mineralizan los huesos. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es una foto de un hueso, entonces vamos a ver que hay, el hueso también hay de dos tipos, ¿no? El esponjoso, que es este que tiene muchas trabéculas, ajá, y el hueso, ay, ¿cómo se llama este? Es el esponjoso y ahorita les digo, ¿sale? Ya se me olvidó cómo se llama este hueso, este hueso que no es esponjoso, pero bueno, ahorita se los voy a contar. Existen 5 tipos de células en los huesos, que son las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células de recubrimiento óseo y los osteoclastos, ¿sale? Estas células de recubrimiento óseo van a estar en la superficie, por fuera del hueso y por dentro del hueso. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, en esta, todos nos hemos comido todos, bueno, no todos, ¿no? Porque hay quienes no les gustan, pero todos los que hemos partido un hueso, ahora sí, o hemos visto el, 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 am, la parte interna del hueso, eso, ahí también hay estas células de recubrimiento. Y los osteoclastos, que son los que se dedican a hacer los hoyos en los huesos. Uh-huh. Entonces, estas son las células osteoprogenitoras, donde van a estar los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoblastos, ¿a qué se dedican? A remodelar el hueso. Los osteoclastos, ¿a qué se dedican? A mineralizarlo. Entonces van a estar por dentro. Las células osteoprogenitoras, pues son células no especializadas, derivadas del mesénquima, con potencial mitótico capaces de diferenciarse en osteoblastos y secretar matriz ósea. Semejan fibroblastos, durante la formación del hueso, se dividen y se desarrollan a osteoblastos, especialmente en el periodo fetal y en la etapa de crecimiento y en la edad adulta durante la reparación de una fractura. Requieren una gran cantidad de capilares para poder transformarse en un osteoblasto. Los osteoblastos
son las encargadas de la formación de hueso. ¿Quiénes forman hueso? Los osteoblastos. Sintetizan y secretan matriz ósea, presentan dos fases morfológicamente, cambia su arquitectura. La fase activa de forma cúbica con citoplasma basófilo y sustancia osteoide, y en reposo de forma aplanada con citoplasma levemente basófilo. Secretan citocinas y factores de crecimiento de efecto local en la formación y resorción de hueso. Durante la formación de hueso, el 10% de los osteoblastos se ubican alrededor del tejido óseo recién formado y se transforma en osteocito. Y los restantes se transforman en células de recubrimiento óseo cuando finaliza la formación del hueso. Ujú. Los osteocitos, bajando. Los osteocitos son las principales células del hueso adulto, tienen una actividad de síntesis leve, son esenciales para el mantenimiento de la matriz ósea y su muerte va seguida de la resorción de la matriz. Los osteoclastos, pues son células multinucleadas que degradan el hueso, se localizan en cavidades del hueso, lagunas de Hofschild, tienen un origen diferente a las células osteoprogenitoras, se diferencian de células de la médula ósea que dan origen a granulocitos y macrófagos. Tienen la capacidad de resorción por la cantidad de lisosomas que contienen. Las células progenitoras de osteoclastos empiezan su diferenciación llegando al tejido óseo por el torrente sanguíneo y se diferencian en preosteoclastos. Estos se pueden fusionar y formar osteoclastos multinucleados. Tienen un origen diferente a las células osteoprogenitoras. Se diferencian de las células de la médula ósea que dan origen a granulocitos y macrófagos. Estas células, estos osteoclastos, este, el hueso va a tener sus células madres, sus células osteoprogenitoras que van a dar lugar a todas las células, a todas las otras células, menos a los osteoclastos. Estos son los que se dedican a degradar el hueso, son los que tienen una actividad muy mayor por ejemplo, en este problema de osteoporosis o en ¿por qué? Porque ellas son las que se dedican a remodelar el hueso precisamente. Eh, y bueno, y además los minerales se pegan en otros lados, ¿no? Ya con la edad empiezan a hacer este, empiezan a hacer estos picos del oro, empiezan a hacer osteofitos, y entonces estos osteoclastos, en vez de estar remodelando eh, esas nuevas apariciones de hueso, pues andan en otros lados haciendo hoyos y haciendo osteoporosis. Entonces aquí vamos a ver dónde se encuentran. Las células de revestimiento son las células del periósteo, ¿sale? Uh-huh. Aquí van a estar los osteocitos, ¿sale? Y los osteoblastos se van a convertir en, bueno, van a estar aquí también mineralizando y haciendo osteocitos. ¿Por qué? Porque los osteocitos son los que la fase activa, ¿no? Uh-huh. Las células progenitoras, que son las que se van a encargar de formar osteoblastos, el citoblasto mesenquimatoso va a formar células osteoprogenitoras. Las células progenitoras de la médula ósea, que forma la sangre, esas de ahí se van a originar los osteoclastos. Los osteoclastos inactivos van a estar en la superficie del hueso, muy tranquilos sin molestar a nadie, y los osteoclastos activos se van a dedicar a la resorción o al remodelamiento óseo. Ellos piensan que nos están haciendo un favor, ellos no crean que hacen osteoporosis por maldad, no, ellos piensan que lo que están haciendo están bien. Y células del endostio.
Estas células del endostio y estas células del periostio son las mismas, nada más que están por dentro del hueso, y estas están por encima del hueso, ¿sale? Muy bien. Entonces aquí esta tabla dice dónde se encuentran y qué es lo que hacen, ¿sale? ¿Cómo son? Muy bien. Superficie externa de los huesos. El periostio. El hueso están cubiertos por el periostio, que es una vaina de tejido conjuntivo fibroso que consta de 2 capas. La capa externa, formada por tejido fibroso denso, con una red de vasos sanguíneos de mayor tamaño que se ramifican hacia los conductos de Volkmann. Ahorita vamos a ver la estructura del hueso. Y algunas fibras de colágeno conocidas como fibras de Sharpey pasan de la capa externa del hueso y se anclan al periostio del hueso. La capa interna está formada por tejido conjuntivo de disposición más laxa y vascularizado. Se localizan osteoblastos, células osteoprogenitoras inactivas. Desde el punto de vista de la osteogénesis, la capa interna del periostio puede formar hueso. Finalizando el periodo de crecimiento, los osteoblastos se transforman en células de recubrimiento óseo sin actividad osteogénica. La porción profunda del periostio mantiene el potencial osteogénico. En caso de fracturas de las células osteoprogenitoras, se diferencian a osteoblastos, que forman tejido nuevo para la reparación de la fractura. La naturaleza del periostio es diferente en los sitios donde los ligamentos y los tendones se unen al hueso. El periostio es lo que se va a osificar para poder crecer o durante el crecimiento. Esto es lo que recubre al hueso y bueno, también en lo que se va a osificar es el cartílago, ¿no? El periostio es lo que duele porque es lo que está inervado. El hueso no duele porque no está inervado, ¿sale? Y este periostio va a ser diferente en los sitios donde los ligamentos y los tendones se unen al hueso. ¿Sale? Muy bien. En lo endostio, que es lo que está por dentro, que es la capa que reviste la cavidad medular, un revestimiento del sistema de conductos del hueso compacto que contiene potencialidades de osteógenas y hematopoyéticas. Algo importante que se me pasó decirles del periostio es el que ahí están las células osteoprogenitoras, ¿sale? Que se van a diferenciar en osteoblastos en caso de que haya una fractura, ¿sale? Ok. Y estas células, estos osteoblastos, se van a dirigir hacia el callo rojo que se está formando para que ahí se vaya osificando. En la capa que reviste las cavidades medulares, un revestimiento del sistema de conductos del hueso compacto contiene potencialidades osteógenas y hematopoyéticas. Es mucho más fino que el periostio. Solo posee una sola capa de células planas de recubrimiento óseo que recubren la superficie del hueso, sobre las trabéculas esponjosas y el espacio medular, los conductos de Havers y de Volkmann. ¿Sale? Muy bien. La estructura general de los huesos. En general, el hueso está compuesto por tejido óseo y otros tejidos conjuntivos, incluidos el tejido hematopoyético, el tejido adiposo, los vasos sanguíneos y los nervios. Si el hueso forma parte de una articulación móvil, entonces hay cartílago y hialino. La capacidad del hueso para llevar a cabo su función esquelética se debe al tejido óseo, a los ligamentos y cuando está presente el cartílago articular. El tejido óseo se clasifica en compacto, que es ese que se me olvidó decirles cómo se llamaba, o denso y esponjoso o trabeculado. Una capa densa, compacta, forma la superficie ósea externa del hueso, que es compacto, una malla de aspecto esponjoso que está compuesta por cordones, espículas del tejido óseo anastomosadas, forman interior del hueso esponjoso. Los espacios dentro de la malla están comunicados y contienen la médula y los vasos sanguíneos.
Los tejidos óseo compacto y esponjoso se encuentran en partes específicas de los huesos. Según su forma, los huesos se pueden clasificar en 4 grupos. Pero regresemos a nuestra foto del hueso. Entonces vamos a ver qué es tejido esponjoso, tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto o hueso compacto, hueso esponjoso, y estas son las trabéculas donde se encuentran los vasos sanguíneos, los nervios, pero también aquí se van a encontrar en caso de, este, de que se requiera la formación de células sanguíneas. Esto está, bueno, aquí también va a estar la médula ósea, que en este hueso, que es un fémur, ujú, este va a ser el tuétano, ¿no? Va a ser este médula amarilla, ¿sales? Ok. Huesos largos que contienen una longitud mayor que las otras 2 dimensiones y consisten en una diáfisis y 2 epífisis, por ejemplo, la tibia y los metacarpianos. La superficie articular de la epífisis está cubierta de cartílago hialino. La porción dilatada del hueso entre la diáfisis y la epífisis se denomina metáfisis, ¿sale? Entonces, se extiende desde la diáfisis hasta la línea epifisiaria. Una gran cavidad ocupada por la médula ósea llamada cavidad medular forma la parte interna del hueso.